cuando se afecta un historial de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria, da como resultado ya esa gestión de autocorrección voluntaria por parte del contribuyente a través de las cartas de invitación o bien ya la realización de procedimientos de fiscalización. Ahora, hablando de materialidad de las operaciones virtuales, que es el tema que nos trajo hoy, este tema, como comento, no es novedoso, se incluyó desde hace tiempo ya esta facultad hacia la autoridad en la fracción novena del Código Fiscal y también se encuentra regulado el tema en la regla 4.3.21 de Comercio Exterior, que básicamente estos dos dispositivos establecen los alcances y las reglas por las cuales se tendrá por acreditada la materialidad o en sentido contrario, cuando no se tendrá acreditada la materialidad. La materialidad de las operaciones virtuales implica que, aunque la operación sea en gran parte documental, en el caso de transferencias virtuales donde no hay movimiento físico o aduanero, debe haber elementos que aseguren que la operación no solo fue de carácter o es formal, sino que tiene un respaldo real con lo que se pueda comprobar precisamente la existencia física de la mercancía, registros de entradas, salidas, rutas de transporte, controles de almacén y como vamos a ver a lo largo de esta charla, son demasiados los temas, los documentos que integran el poder acreditar de manera adecuada la materialidad de propiamente una operación virtual. Lo que hemos estado viendo, sobre todo este año, es que al iniciar procedimientos de fiscalización, una visita domiciliaria, un IMEX, ya de manera automática se está integrando el rubro de materialidad. Por ahí vamos a ver algunos ejemplos de los inicios o los requerimientos iniciales de información en esta clase de actos de fiscalización. Pero bueno, pues finalmente es un tema recurrente, aunque no tan novedoso, sí con mayor intensidad que lo está integrando la autoridad. Hago pausa aquí para comentarles también el tema de la normativa aplicable tanto en materia de materialidad en operaciones virtuales como precisamente en la fiscalización de las mismas. Partíamos de la regla 4.3.21, donde se establecen precisamente diversos alcances en cuanto a las operaciones virtuales y también a la forma en que se deberá comprobar o se tendrá por comprobar la materialidad de esta clase de operaciones. Esto sería el ADN, ¿no? De las operaciones virtuales, todo este apartado de legislación. En ley aduanera, como ya lo comentaba, el artículo 59, fracción novena, que es donde originalmente se otorga esta facultad a la autoridad de poder requerir y sancionar el tema de materialidad en materia de comercio exterior. Por supuesto, también se vincula la ley de impuesto de valor agregado, el decreto IMEX y la ley del impuesto sobre la renta. Las operaciones virtuales, básicamente, como ven, es robusto el tema de la normativa actual y se han formalizado diferentes reglas como la 5.2.4, 5.2.5, 7.3.3 para quienes están en el esquema integral de certificación. Y bueno, evidentemente aquí lo que me gustaría retransmitir es que no es opcional el cumplimiento de estas regulaciones, sino por lo contrario es un tema de suma relevancia y pues evidentemente obligatorio para todas las empresas que se encuentren realizando este tipo de operaciones virtuales. Entonces, pues bueno, evidentemente dentro del contexto actual en materia de fiscalización, la autoridad hoy por hoy realiza un uso mucho más intensivo, mucho más eficiente de herramientas tecnológicas de categoría avanzada. Básicamente las revisiones se han vuelto de manera digital, se han convertido en revisiones de manera digital, de manera electrónica, y la vanguardia o la tendencia es precisamente que en los años subsecuentes estas auditorías se realicen de manera 100% electrónica. Vemos como paréntesis dentro de las reformas, las propuestas de reformas planteadas a la ley aduanera, reformas que van enfocadas mucho a la digitalización de trámites precisamente dentro del despacho aduanero y todos los relacionados precisamente o que vinculan a la ley aduanera. Esto también tiene como tendencia, lo vamos a estar viendo, como ya dije en el webinar, sobre modificaciones fiscales y de comercio exterior,
Pues evidentemente, al poder darle a la autoridad las herramientas en uso de explotación de información, de análisis de datos a través de los sistemas electrónicos con los que ya cuenta la autoridad y, por supuesto, también lo que ha venido reiterándose en desde anteriores planes maestros de fiscalización, el uso también de la inteligencia artificial para lo que es el cruce de datos e información. Hoy por hoy, como sabemos, la autoridad todas las autoridades federales y organismos también estatales que están vinculados o tienen facultades para fiscalizar, comparten de manera activa información relacionada al comportamiento fiscal y de comercio exterior de los contribuyentes. Y eso le va dando a la autoridad la posibilidad de detectar de manera mucho más rápida posibles esquemas de riesgo o esquemas de evasión, que son esquemas de alto riesgo, donde se ubican contribuyentes y lo que permite, por supuesto, a través de modelos de aprendizaje, machine learning que está utilizando el SAT, el poder generar o poder identificar esos comportamientos de manera masiva en los contribuyentes. Entonces, bueno, esto es parte de lo que es el contexto actual. Como sabemos, partiendo de este uso de tecnologías, ha venido también incrementándose el envío de cartas de invitación, el envío de requerimientos de información. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene muchas más herramientas para poder hacer de manera mucho más ágil estos cruces de información que le permiten detectar discrepancias, incidencias o irregularidades. Bueno, también reiterar, como ya lo decía, dentro de los temas que se han venido ya desde hace 2 o 3 ejercicios fiscales integrando como parte de la línea estratégica para fortalecer o lograr la meta de recaudación, es la fiscalización a las empresas que realizan operaciones de comercio exterior, muy particularmente a las empresas CIMEX. Como sabemos también, esto ha venido acompañado a una intensiva fiscalización o supervisión de la certificación de IVA y EPS, que también ha derivado en la cancelación de las autorizaciones de diversas empresas. Hoy por hoy, a este mes de septiembre, se han activado de manera masiva inicios de procedimientos de cancelación de certificación de IVA y EPS u OEA por la falta o omisión de el cumplimiento del apartado C del anexo 24, y esto derivado de diferentes situaciones, ¿no? Muchas veces lo que hemos estado viendo en la práctica, los contribuyentes sí cumplieron con la obligación, pero muchas veces lo que sucedió o en algunas ocasiones fue que la autoridad no pudo ingresar con los datos proporcionados, etc., y eso ya está detonando el inicio de cancelación. Pero bueno, el ubicarnos en estos supuestos, tener un inicio de cancelación, tener cumplimientos, requerimientos de información, cartas de información sin cumplir, evidentemente va a detonar que el perfil de riesgo que tenemos ante la percepción de la autoridad aumenta. Y eso evidentemente también detona los actos de fiscalización ya propiamente a fin de revisar y sancionar el comportamiento del contribuyente. Aquí, dentro de los abusos de introducción de mercancías con preferencia de trato arancelario, también se ha intensificado bastante la revisión, la fiscalización de lo que es el uso correcto de preferencias arancelarias mediante precisamente el procedimiento de revisión de origen que está previsto en tratados internacionales y que se sigue a través de revisión de gabinete normalmente. Y bueno, como precisamente en estos abusos también podemos encontrar situaciones como el incumplimiento de plazos de retorno, que estos están siendo gestionados o requeridos desde una carta de invitación, requerimiento o bien ya sancionados en un procedimiento de fiscalización, la declaración de inexactas, de inconsistencias, falta de materialidad y trazabilidad, ¿no? Es uno de los temas que evidentemente va dentro de estos rubros que encuadran un perfil de alto riesgo en materia de cumplimiento fiscal y de comercio exterior y que, bueno, pues es de lo que vamos a estar hablando hoy. Hay temas clave que consideramos se van a continuar o se les dará continuar en el siguiente ejercicio fiscal, que es precisamente el tema de la persecución y de la sanción de delitos fiscales, sobre todo, pues bueno, con el mensaje claro que ya se ha contenido en esta reforma al artículo 19 constitucional que se hizo en diciembre del 2024,
donde el mensaje de la autoridad pues es claro en el sentido de que los delitos fiscales no son delitos menores, son delitos graves que se ponen al nivel de delitos que atentan de manera trascendente a núcleos sociales, a derechos humanos, etc., ¿no? Entonces, evidentemente, el contexto actual, el cumplimiento en materia fiscal y de comercio exterior, sí sugerimos verlo no solo desde el aspecto en cuanto hace a prevenir sanciones administrativas, a prevenir créditos fiscales, sino también a prevenir el no encuadrar un supuesto de delito fiscal que, pues bueno, tendrá repercusiones mucho más trascendentes de lo que veníamos viendo años atrás. Veíamos por ahí en alguno de los mensajes que enviaba el SAT hace algunas semanas que ya tienen un corte en cuanto hace a la información de aquellas empresas que se encuentran en este supuesto donde se está compartiendo esta información por conducto de o por cumplimiento de la obligación del apartado C, y se ha hecho un corte ya con inconsistencias, lo que va a detonar a inicios del siguiente año actos de fiscalización masivos, que seguramente serán revisiones electrónicas porque, pues bueno, ya la autoridad a través de este acceso que tiene al sistema viene haciendo un procesamiento de todos los insumos de información del contribuyente y detonaría, por supuesto, una notificación de observaciones, que es con lo que inicia una revisión electrónica. Entonces, seguramente los actos masivos que se estarán gestionando serán estos, ¿no? Y bueno, tradicionalmente, como ya sabemos, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, etc. Ahora, dentro de los esquemas de alto riesgo, aquí nosotros distinguimos a empresas que el SAT focaliza como esas empresas prioritariamente para ser fiscalizadas, empresas certificadas que no acreditan procesos productivos o de servicios, que es un punto, un rubro prioritario que se revisa en las supervisiones para el mantenimiento de estas autorizaciones, empresas a las que tienen constantes negativas en materia de devoluciones o compensaciones. Sabemos por ahí que ya hay un criterio jurisprudencial en cuanto hace a los efectos de una negativa de devoluciones y que está siendo también un tema muy controvertido. Pero bueno, evidentemente el tener una negativa de devolución da una perspectiva a la autoridad, una referencia de que hay apartados de las obligaciones fiscales que posiblemente se encuentran sin cumplir o sin cumplir de manera adecuada. Y evidentemente lo que veíamos, empresas que importen en grandes volúmenes, pero no exporten. Y aquí va muy adecuado o muy vinculado precisamente a las operaciones virtuales. Ahora, les comparto en pantalla un cruce de lo que haría el sistema del SAT en materia de inteligencia, bueno, sus herramientas tecnológicas o propiamente inteligencia artificial. A través de estos sistemas, el SAT procesa millones de datos para identificar patrones y desviaciones en empresas certificadas. Algunos de los principales factores que se consideran son el comportamiento fiscal aduanero, y aquí podemos encontrar desde declaraciones de impuestos contra operaciones fiscales reales, ingresos declarados, deducciones, devoluciones solicitadas, pagos provisionales irregulares, omisiones o cambios bruscos en montos, actividad económica real contra beneficios obtenidos, y esto también nos va a vincular a la materialidad de las operaciones. Un perfil que consume, por ejemplo, mucho beneficio fiscal sin sustento operativo, pues evidentemente será marcado como un perfil de alto riesgo. Y esto la autoridad lo puede determinar desde sus cruces de información, basado, por ejemplo, desde una cancelación, un inicio de cancelación, una certificación de IVA-IEPS, o bien propiamente a una suspensión o cancelación del programa IMEX, etc. Y bueno, también aquí con este cruce automático que realiza la autoridad puede realizar una concordancia o verificar la concordancia entre operaciones físicas y registros digitales. Esto igualmente nos traslada al tema de materialidad. En esta validación cruzada, la autoridad puede conciliar o confirmar la congruencia entre CFDIs, facturas electrónicas, pedimentos aduanales, anexo 30, anexo 24, registros contables y declaraciones mensuales y anuales. Y evidentemente, si la información que obra en estos insumos de documentos o de información pues reflejarán una operación que no es coherente y por tanto de la que habrá inconsistencia operativa y falta posiblemente de cumplimiento de la materialidad.
Un tema importante también es el historial de cumplimiento. Ya veía, platicaba cómo se van gestionando o se van dentro de la información que la autoridad procesa para fiscalizar o focalizar a un contribuyente a un proceso de fiscalización, es el tema del historial de cumplimiento. Y este es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces no se cuida desde el atender adecuadamente una carta de invitación, un requerimiento de información que no propiamente implica un ejercicio de facultades de comprobación y que son actos de gestión de autocorrección voluntaria del contribuyente. Cuando no se atienden de manera adecuada o no se atienden, pues evidentemente esto también va a causar como consecuencia que se inicien o se detonen procedimientos de fiscalización. Adicional a esto, lo que afecta al historial de cumplimiento hoy por hoy de las empresas son las cancelaciones, como ya lo decía, de programas sectoriales, de las certificaciones en cualquiera de las modalidades dentro del esquema integral de certificación, los rechazos a devoluciones de impuestos, de saldos a favor o compensaciones. Y bueno, las suspensiones, por supuesto, también del padrón de importadores. Y esto es bien importante recalcarlo aquí porque hoy por hoy también la autoridad está recurriendo a la práctica de suspender o de restringir el uso del padrón de importadores y padrones sectoriales a las empresas cuando se detectan, por ejemplo, inconsistencias, ya sea partiendo desde una carta de invitación que no se atendió adecuadamente o bien propiamente al inicio de un procedimiento de visita domiciliaria, donde normalmente en materia de comercio exterior está dirigido también a la revisión de mercancías de procedencia extranjera y que en la práctica se detecta, por ejemplo, mercancía extranjera de la cual no se acredita en primera instancia la legal propiedad y tenencia de las mercancías, lo que genera un PAMA dentro de visita, un embargo precautorio. La autoridad con eso, incorrectamente, porque no se espera agotarse los tiempos para presentar pruebas y alegatos para que se pueda ejercer ese derecho de audiencia que tiene el contribuyente dentro del procedimiento de fiscalización, suspende al contribuyente del padrón y con esto se detona un efecto dominó que lo hemos venido analizando en webinars pasados, porque al estar suspendido del padrón se actualiza una causal de suspensión también o de inicio de cancelación de la certificación de IVAIEPS. Recordemos que la certificación exige contar con padrones activos y por tanto, pues bueno, es un tema a cuidar importante el no contar con negativas al padrón. Son casi 50 causales, algo así, en la regla 1.3.3 de comercio exterior, que integran supuestos muy generales que pueden encuadrar cualquier tipo de conducta vinculada al incumplimiento tanto en materia fiscal como en comercio exterior, que por cierto, mucho pasan por desapercibido las empresas, el supervisar y hacer esa revisión también de si nos estamos ubicando en alguna causal o supuesto de suspensión al padrón de importadores o bien, pues bueno, ya ubicados, el poder generar las acciones correctivas para evitar estas consecuencias, ¿no? Que derivan en todas las autorizaciones que son imprescindibles para operar. Entrando al contenido del artículo 59, fracción novena, importante aquí tener en cuenta dos temas. En el artículo 59 del Código Fiscal se integra un sistema integral de presunciones que, como todas presunciones, están sujetas a poder ser desvirtuadas por parte del contribuyente una vez que se presenten las pruebas que sean idóneas, ¿no? Para desvirtuar determinada presunción. Hay diversas presunciones que se integran al 59 y dentro de las presunciones vinculadas a la materialidad del comercio exterior tenemos la fracción décima del Código Fiscal. El artículo 59 establece en su primer párrafo que para la comprobación de los ingresos de valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de la hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, etc., pues las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que es precisamente lo que me refería, admite prueba en contrario este apartado de presunciones, que los bienes que el contribuyente declara haber exportado fueron enajenados en territorio nacional y no fueron exportados. Y esto tiene una gran repercusión, lo vamos a estar revisando en el apartado de las consecuencias de no acreditar la materialidad. ¿Por qué? Porque al determinar la autoridad
que los bienes que nosotros les dimos de entrada una categoría de retorno, un efecto de retorno al realizar una exportación virtual, si no se acredita la materialidad, se van a determinar como no exportados. ¿Eso qué nos va a causar? De entrada, la falta de retorno, seguido de la falta de comprobación de la legal estancia o tenencia de esas mercancías. ¿Por qué? Porque si la autoridad nulifica el efecto del retorno al no acreditar la materialidad, las mercancías importadas temporalmente están fuera del plazo en el país, o se presumiría que estarían fuera de los plazos en el país, y por otra parte, estarían en territorio nacional sin contar con la documentación aduanera que acredite su legal posesión o tenencia dentro del territorio nacional. Pues recordemos que ingresó con un pedimento de importación temporal, práctica IN, y entonces ya se vencieron los plazos, no hay un documento que pueda amparar esa tenencia continua dentro del territorio. Esto también nos daría como resultado un posible escenario de una presunción del delito de contrabando equiparado. Y aquí yo les haría una pregunta, y como reflexión, y lo podemos comentar al final. Comentaba cómo se elevó o cómo se le ha criminalizado el tema de el uso, bueno, del delito de contrabando como un delito de alto impacto, como un delito grave, que tiene una medida que es la prisión preventiva, que es una medida de restricción, ¿no? De la libertad personal antes de que se genere una investigación, lo hemos visto en otros webinars. Y bueno, si tienen dudas sobre algún tema que estoy tocando, y reitero o comento que lo hemos visto en otros webinars, nos dicen en el chat y lo podemos volver a tocar. Lo que no quiero es ser repetitiva, porque sé que, pues bueno, veo que hay 270 personas conectadas. Entonces, pues bueno, evidentemente no sé si alguien ya ha visto estos comentarios o quiera repasarlos, con todo gusto, por favor, incluirlos en comentarios. Ahora, como pregunta les comento, y si quieren opinar, de alguna manera al final tomar el micrófono o en el chat, ¿consideran ustedes que el no acreditar la materialidad también pudiera configurar un delito de uso de comprobantes falsos? Aparte de que evidentemente sí pudiera configurar un delito de contrabando equiparado, ¿no? Contrabando equiparado por ahí establece el Código Fiscal alrededor de, creo que son 13 supuestos, y pues bueno, el no contar con la documentación aduanera que acredite la legal estancia de mercancías, equipara formalmente una causal de este delito. Ahora, con esto la autoridad lo que busca comprobar en los actos de fiscalización es precisamente que los bienes que se declararon dentro de las operaciones virtuales pues hayan sido exportados de manera real. Ahora, el artículo 59, fracción novena, establece tres supuestos que deberán acreditarse. Aquí me gustaría hacer un comentario porque hemos visto diferentes criterios dentro de las mismas administraciones de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, quien es la autoridad facultada, ¿no? Quien está llevando estas revisiones. El artículo 59, fracción novena del Código Fiscal establece esta expresamente establece que la comprobación de la materialidad a requerimiento de las autoridades fiscales deberá realizarse acreditando cualquiera de los supuestos siguientes. Al introducir la palabra cualquiera, es evidente que también da la posibilidad de poder acreditar un solo supuesto, ya sea el apartado A, B o C. Dentro de la fracción décima, son apartado A, B y C, ¿no? Los tenemos como 1, 2, 3. Y pues bueno, aquí la autoridad lo que hemos visto en la práctica es que muchas veces al requerimiento inicial o el ejercicio de facultades de comprobación, la orden como tal, la fundamenta con el artículo 59, fracción 90, y requiere la materialidad respecto al apartado A, que me vincula solo a acreditar la capacidad instalada y la existencia del bien importado. Sin embargo, en la práctica hemos visto en diferentes administraciones esta variación de criterio donde, a pesar de que la orden se está fundamentando solo con un inciso, al momento de valorar las pruebas, la autoridad exige el acreditamiento de los tres incisos, lo cual es inadecuado, es ilegal, porque si no se determinó dentro del acto
de solicitud inicial o no se ha fundamentado el requerimiento en base a las tres fracciones, el contribuyente no debería estar vinculado a acreditar o solventar esos tres puntos. Por propia cuenta de lo establecido, ¿no? Por la propia fracción novena, que establece que será suficiente cualquiera de las siguientes fracciones. No obstante, nosotros sí como estrategia, lo que hacemos en un procedimiento de fiscalización, sabiendo que hay esta diversidad de criterios y evidentemente también previendo que sí, esto puede ser un aspecto que podemos ir a pelear a juicio, que lo podemos combatir y que sería fundado, porque es improcedente que la autoridad, pues bueno, sancione por, por supuestos que no fueron parte de un requerimiento de revisión, ¿no? De lo que fuera propiamente el objeto de la revisión, que es un requisito esencial de validez para los actos de fiscalización. Sin embargo, pues no es la idea para nosotros como asesores terminar un procedimiento de fiscalización con un crédito fiscal para luego estarlo combatiendo en instancias y que sabemos hoy por hoy con un nuevo sistema judicial, pues posiblemente será mucho más complejo para los contribuyentes obtener una sentencia en contra del Estado, ¿no? Ahora, lo que nosotros hacemos en procedimientos de fiscalización es integrar los tres puntos. Entonces, al momento de iniciar un acto de fiscalización, si el requerimiento viene por inciso A, nosotros se integra toda la evidencia o soporte de materialidad, que es muy robusto, es muy riguroso, en cuanto hace este punto del inciso A que nos está requiriendo la autoridad. Y cuando llegan las observaciones, ya sabemos que pueda suceder que la autoridad nos va a decir, sí, pero te falta el inciso B y el C. A ese punto nosotros ya tenemos construido o integrado el inciso B o C, previendo que puedan ser requeridos por la autoridad, ¿no? Posiblemente nos ha tocado que se solvente solo con un inciso, tal cual como se requirió en el objeto de o sí, se estableció en el objeto de la revisión, pero también nos han tocado casos donde esto que comento, ¿no? La autoridad se excede y dice, ahora ya me acreditaste la, pues también acredítame el B y el C, si no, no doy por solventada la materialidad. Y bueno, en estos tres supuestos que establece el artículo 59, fracción novena, tenemos en el inciso A la posibilidad de acreditar la materialidad a través o exhibiendo soportes que evidencien la existencia material de la operación de adquisición del bien. Y aquí va desde factura, de importación, pedimento de importación temporal, contratos, órdenes de compra y todos los documentos que sirvieron para nosotros, pues bueno, adquirir la mercancía en el extranjero y hacer que llegara hasta el domicilio fiscal IMEX, que implica, por ejemplo, precisamente toda esa trazabilidad documental en cuanto hace desde la entrada al país de la mercancía, bueno, desde la compra, perdón, desde la adquisición de la mercancía en el extranjero hasta su llegada al domicilio de la empresa. Por otra parte, en el inciso A también se establece como requisito el tema de acreditar la capacidad instalada para fabricar o transformar bienes o en su caso para dar servicios a través del programa IMEX. Aquí es importante comentar algunos de los temas que vemos con reiterados hallazgos que se detectan al atender un procedimiento de fiscalización. Para acreditar la capacidad instalada, tendríamos que ofrecer documentos como el contrato que acredita la posesión o la propiedad del inmueble donde opera la empresa, que dicho de otra forma es el domicilio que tiene registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes, ante Secretaría de Economía, así como las altas si existen de otros domicilios. Y pues bueno, ya sea contrato de arrendamiento, contrato de posesión o contrato, en su caso, documentos que acrediten la propiedad del inmueble. Lo que vemos en la práctica es que no tienen estos contratos actualizados y ya están vencidos, si bien siguen operando con el arrendador y manteniendo relación comercial con su mismo arrendador, no actualizan los contratos, no actualizan inclusive en las altas de domicilio los nuevos domicilios que se hubieran adicionado a sus procesos. Y esto nos pone en una situación compleja al momento de poder acreditar este inciso, ¿no? O este supuesto. Aquí hay otros documentos, los vamos a estar comentando enseguida, punto por punto, básicamente cómo se acredita cada uno de los incisos y también cómo se acredita cada uno de los incisos de la regla 4.3.21, que aparte adiciona, ¿no? Nuevos supuestos para acreditar la materialidad.
Ahora, en el inciso B se establece también los medios utilizados para almacenar el bien o la justificación por los cuales no hubieran sido necesario su almacenamiento. Aquí se encuentran desde documentos, registros de entradas y salidas de almacén, contratos con proveedores de transporte, proveedores logísticos, inclusive también el activo fijo que tenga la empresa destinada para almacenar dentro de su domicilio las mercancías. Ahorita vamos a verlo punto por punto con qué documentos se acreditaría también este inciso. Y por último, en el inciso C, los medios empleados para transportar el bien. Aquí es importante también comentar algunos de los errores que son muy comunes que estamos viendo en la práctica al atender procedimientos de fiscalización. ¿Qué sucede? Sobre todo, hago paréntesis en algo. Las revisiones, por lo menos las que nosotros hemos estado atendiendo, son por 4 o 5 años. Son realmente revisiones muy robustas por varios ejercicios fiscales. Esto lo hace muy complejo porque hay que pensar que por cada operación hay que ofrecer un expediente de documentación, que no lleva solo la documentación aduanera que estoy comentando, sino también información contable, información fiscal, información financiera, información corporativa. Y por cada una de las operaciones debemos de acreditar este expediente, ¿no? Construir este expediente para que sea de manera presentado a la autoridad y se considere idóneo para desvirtuar esto. Entonces, otro de los temas que vemos en el inciso, cuando tenemos a la tarea acreditar el inciso C, es que hay inconsistencias en la carta aporte y posiblemente al momento de realizar la operación no se detectaron estas inconsistencias, no hubo una verificación en transporte, evidentemente no se somete la, la operación a una revisión física por parte de la autoridad aduanera. Entonces, esto es un tema importante porque en la carta aporte es un documento importante, como saben, para poder acreditar el servicio de transporte y propiamente el traslado de las mercancías bajo el cumplimiento de toda la normatividad vigente en materia de carta aporte. Entonces, también esto es importante tomarlo en cuenta porque de no tener de manera completa la carta aporte nos llevaría al extremo de tener que integrar documentos mucho más robustos para poder acreditar que la mercancía en su momento, en su caso de que hubiera sido transportada, fue transportada, ¿no? Y aquí parte también mucho de los compromisos y condiciones comerciales que se generan en cada operación. Si el transporte estuvo a cargo de la empresa exportadora o de la importadora, aquí parte mucho también el análisis de los 5 terms, que es un tema, un elemento importante para poder delimitar el alcance y responsabilidades del exportador en la operación y que también nosotros evidentemente analizamos de manera muy minuciosa para poder delinear esa estrategia de defensa en un acto de fiscalización. Y como ya lo comentaba, el no acreditar estos puntos dará como resultado el que se presuma que los bienes fueron enajenados a territorio nacional, no fueron exportados y pues evidentemente que no se acreditó la materialidad de las operaciones. Aquí hay una tesis, ya hay varias, hay sentencias también de algunos de estos temas donde ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ha venido pronunciando en cuáles son los documentos que son idóneos para poder desvirtuar o acreditar la materialidad de las operaciones en comercio exterior, que son los que nosotros tenemos identificados más otros que hemos ido adicionando como recomendaciones por la experiencia y práctica y vamos a comentarlos uno por uno. Aquí lo importante es saber que adicional a todo ese programa que posiblemente ustedes en sus empresas estén realizando o diseñando en materia de cumplimiento, donde estamos visualizando siempre, supongo, o quisiera suponer, que tenemos como rubros principales el activo fijo, el anexo 24, porque son los rubros que generan las mayores contingencias en materia de comercio exterior, y para las empresas CIMEX son los rubros más fiscalizados. Entonces, si estamos generando, diseñando un programa de cumplimiento en cuanto hace a activo fijo, anexo 24, saber que hoy por hoy también requiere un compliance muy minucioso en cuanto hace al soporte de la materialidad de cada una de las operaciones. Y esto va vinculado a la integración del expediente electrónico, que como sabemos es una obligación formal que se tiene que cumplir al realizar operaciones de comercio exterior, pero adicionalmente a las directrices que nos marcan las reglas y la ley aduanera en cuanto hacia el expediente electrónico, sí tenemos que adicionar a efecto de optimizar nuestro compliance y evitar que estemos en una situación contingente donde no podamos acreditar la materialidad,
pues los otros documentos que vamos a estar comentando en lo siguiente. Ahora, contemplando la integración de este expediente electrónico, vemos aquí dos temas que son de suma trascendencia para la autoridad y que son precisamente lo que busca comprobar con los actos de fiscalización en materia de materialidad. Por una parte, la trazabilidad. La trazabilidad implica, en este caso, que cada operación virtual IMEX debe poder rastrearse desde su origen hasta su destino, tanto documentalmente como físicamente. Esto es, de dónde vienen las mercancías, cómo se mueve físicamente o cómo se movió físicamente la mercancía, así como se realizaron los registros de estos traslados o afectaciones al lugar de ubicación de las mercancías. Y partiendo en esto, la materialidad, que es el otro rasgo importante a comprobar por parte de la autoridad, es que no basta cumplir con papeles. Inclusive, lo omití decir, el 59 de fracción 90 del Código Fiscal establece expresamente que para acreditar la materialidad no será suficiente el pedimento de exportación, ¿no? Entonces, no basta con cumplir de manera documental con estos soportes, sino que debe demostrarse la existencia real de la operación y los procesos, los plazos, etc., ¿no? Que es lo que debe causar congruencia entre precisamente materialidad, trazabilidad y todo esto integrarse en nuestros soportes del expediente electrónico. Comentaba que la regla 4.3.2.21 es la regla que también establece o amplía los supuestos por los cuales se deberá acreditar la materialidad. Aquí es importante poner especial hincapié cuando recibimos un acto de fiscalización o requerimiento por parte de la autoridad en términos de qué fundamento está establecido el objeto de la revisión. Porque si el objeto de la revisión va dirigido a requerir al contribuyente que se acredite la materialidad en términos del artículo 59, fracción novena, nos estaríamos acudiendo solo a los supuestos que veíamos, ¿no? A, B, C, y ver qué supuesto nos está requiriendo en particular la autoridad. Si el acto de fiscalización viene fundamentado con el 4.3.21, saber que son otros supuestos adicionales para acreditar la materialidad. Esta regla establece el procedimiento para la transferencia de mercancías temporales bajo operaciones virtuales. Exige a su vez operaciones, para operaciones con pedimentos virtuales, entre otros requisitos, el CFDI emitido, el CFDI con efectos fiscales o con complemento de leyendas fiscales, con datos con número de programa IMEX, número de autorización, destinatario, datos de quien transfiere, etc., ¿no? Y bueno, tiene entre otros rasgos también que permite la realización, ¿no?, de pedimentos consolidados, ya sean semanales o mensuales, entre otros. Lo importante de saber aquí de la regla es que también se incluyen estos supuestos para acreditar la materialidad. Les digo, dependerá de en qué se basa el supuesto de requerimiento de la autoridad. No obstante, a manera de recomendación de cumplimiento preventivo, sí recomendamos que tanto los documentos de información que se integran en la regla 4.321 como los documentos del artículo 59, fracción novena, se integren a sus soportes de expediente electrónico. Aquí algo muy importante, la regla establece que no podrán considerarse que se acredita, no podrá considerarse que se acredita la materialidad de las operaciones virtuales si esas operaciones no se encuentran incluidas en el control de inventarios. Sabemos que la autoridad es muy creativa en la revisión del anexo 24 y pide en la práctica muchos mayores requisitos de insumos de información que los que el propio anexo 24 requiere. Sin embargo, sí es importante que esta estrategia de cumplimiento vaya pegada a poder constatar que nuestras descargas en nuestro sistema de control de inventarios pues se encuentran de manera correcta con toda la información adecuada que permita a la autoridad verificar esa trazabilidad de la operación. Y por otra parte, pues bueno, ya también como lo reiterábamos, al final de cuentas, saber que este es un tema altamente contingente para las empresas, puesto que ya se está en revisión por parte de la autoridad. Me refiero a aquellas empresas, ¿no?, que cuentan con certificación de IVAIEPS u OEA y que han dado acceso a la autoridad como parte del cumplimiento del apartado C del anexo. Ahora, otro de los temas que exige la regla son tres puntos.
voy a referirme punto por punto, que la operación de transferencia para la cual se debe exhibir el CFDI que reúna los requisitos que señala el Código Fiscal. Esto ya lo platicaba, ¿no? Que tenga el CFDI, en su caso se aplica, CFDI con leyendas fiscales, lo vamos a ver enseguida. Y por otra parte, en el punto 2, sí se establecen varios supuestos o requisitos, principalmente vinculados a cómo acreditar el traslado físico de la mercancía. Y la regla nos señala algunas directrices para poder acreditar de forma adecuada este traslado, que sería con documentos o soportes del pago de medio de transporte, los gastos que se incurrieron por virtud del traslado o transporte de estas mercancías, los documentos de traslado como carta aporte, factura. Aquí es importante, ya reiteraba, la carta aporte es sumamente importante para este tema, registros contables o controles de mercancía. Aquí nosotros incluimos también los registros contables. Y este es un tema que con lo que hemos venido fortaleciendo la estrategia en procedimientos de fiscalización, a modo de que la autoridad pueda conciliar esa armonía en toda nuestra información, ¿no? Tanto registros contables, anexo 24 y expediente electrónico con el que se soportan las pruebas, que dicho de paso, nosotros recomendamos, importante, expediente electrónico digital y también tener una copia para resguardo físico con firmas originales, sobre todo en formatos que son de propio elaboración de la empresa, como son registros de entradas y salidas de almacén, contratos, etc. Se recomienda que se tenga también un respaldo en físico y, bueno, no estemos al momento de un procedimiento de fiscalización tratando de poder integrar o generar estos documentos, ¿no? Y en el punto 3 de la regla se establece que el proceso de elaboración, de transformación o de servicios, en su caso, se hubiera efectuado antes de la transferencia. Aquí va a ser muy importante tener actualizados nuestros procesos de servicios, nuestros procesos productivos, contrato de maquila, que igualmente se vincula, ¿no?, a los requisitos para mantener nuestra certificación de IVA y EPS y programa IMEX. Entonces, pues este tema, ya comentaba también, no será suficiente el contar con un procedimiento de retorno, como no lo es el contar solamente con el control de anexo 24, pero sí son documentos necesarios para, de manera integrada, ofrecer a la autoridad estos soportes. Aquí en pantalla pueden ver un comparativo de estos documentos o supuestos que se integran en Código Fiscal y Reglas Generales de Comercio Exterior. Los documentos los resumo aquí. Gustavo los estará comentando también de manera precisa en cada uno de los casos, pero ya venía yo adelantando las facturas emitidas por el proveedor en el extranjero, los conocimientos de embarque, listas de empaque, todos los anexos, ¿no?, que dieron o soportan la entrada de las mercancías, registros contables, sumamente importante, y esto también implica como recomendación una comunicación muy activa entre las áreas para poder estar haciendo esos trabajos de conciliación de información y confirmando que la información que obra en todos nuestros sistemas sea armónica, ¿no? Pedimentos virtuales, ya sea B1, B5, registros de entradas de salida de almacén, que es un documento, pues bueno, que tiene no todo el peso probatorio dentro de un procedimiento de fiscalización, pero es un soporte o documento de referencia que soporta, ¿no?, en integración con todos los demás elementos, el poder acreditar la entrada y salida del almacén y con eso posteriormente el traslado, transporte de la mercancía. Los comprobantes digitales que lo mencionaba se establecen en el punto 2 de la regla 4.321 y bueno, dependiendo de cada supuesto, ¿no? Cuando la operación implique enajenación, sabemos que debe emitirse CFDI de ingreso. Si no hay enajenación, pero hay traslado documental, se debe incluir el CFDI tipo traslado que pudiera ser requerido por la autoridad, o bien la incorporación de complementos leyendas, del complemento de leyendas fiscales, que pues básicamente con este se acredita el soporte de los datos, ¿no? De tanto quien emite la operación como a quién se le transfiere. Y por otra parte, dentro de los otros documentos se encuentra carta aporte y conocimiento de embarque, facturas de servicio de transporte y comprobante de pago, control de inventarios, como ya lo venía refiriendo, los comprobantes de pago como transferencias electrónicas bancarias, si hubo ese pago por virtud de esa exportación, y los contratos, que reitero, son documentos también importantes que no tienen todo el peso en cuanto al acreditamiento de la materialidad, pero que sí son importantes para poderlos relacionar con los otros medios de prueba que estaríamos anexando a la autoridad.
Y bueno, estaríamos ahora profundizando en el alcance y contenido de las operaciones virtuales. ¿Qué tal? Buenas tardes. En seguimiento, vamos a ver las operaciones virtuales. Aquí vamos a ver algunos hallazgos, algunas consecuencias, ejemplos, ya había algunas cuestiones, ejemplos de requerimientos de la autoridad, atender estos requerimientos, ejemplos de qué documentales, porque el fundamento, como vemos el 59 fracción novena y la regla 4321, sí nos dice, vas a acreditarme adquisición del bien, nos vas a acreditar capacidad instalada, nos vas a acreditar traslado de la mercancía, incluso tu proceso productivo, pero no te dice en específico qué documentales los van a acreditar. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos que nosotros hemos llevado. Empecemos con qué son las operaciones virtuales. Recordemos un poco el origen. Las operaciones virtuales son transferencias de mercancía que si su destino no va a ser el extranjero. Van a hacer alguna parada aquí, se va a trasladar la mercancía para hacer una parada para un proceso de submaquila o se va a quedar o al destino que le vamos a dar, se va a hacer algo, pero no va a ser el retorno al extranjero. Estas operaciones virtuales fueron creadas para evitar para una facilidad administrativa y evitar que se lleven las mercancías a la aduana, simplifica la operación de la aduana, evita filas o más gente usando la aduana, y a nosotros solo nos pide llevar a cabo un pedimento virtual, documentalmente. Aquí ya la mercancía se va a ir directo con nuestro destinatario y va a evitar que nosotros hagamos un gasto que llevándolo a la aduana, regresando a una empresa nacional. Esta solo se realiza de manera documental. Tenemos varios supuestos. Cuando un proveedor nacional le enajena a un residente en el extranjero y la entrega material se da aquí, entonces se produce un pedimento de transferencia. También cuando una empresa IMEX de entrada importó mercancía a través de un pedimento clave IN y posteriormente se la va a entregar a otra empresa IMEX, estas se realizan a través de pedimentos de transferencia clave uno. Quien recibe a su vez va a ser un proceso de transformación, un proceso de submaquila, elaboración de un producto terminado y también el supuesto de retorno virtual. A su vez, cuando nosotros tramitamos el pedimento B1 de importación o cualquier clave de estas operaciones virtuales, tenemos que realizar el de importación y a su vez el que recibe, se tiene que realizar el de exportación y a su vez el que recibe el de importación. Para esto la normatividad nos da varios usos de claves para encuadrarlos en cada supuesto específico, ayudar a la autoridad en que tenemos en qué supuesto estamos nosotros dirigidos. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es, como bien decíamos, no trasladar esta mercancía a la aduana, por lo cual vamos a evitar gastos innecesarios de traslado, de cumplimiento de regulaciones y restricciones de uso de la aduana. No se requiere presentar las mercancías ante la aduana, facilidad de trámites logísticos, sino únicamente el trámite del pedimento y el CFDI que se debe realizar. Estas son las obligaciones que nosotros debemos de cumplir. El cumplimiento aún así, aunque la recibimos a través de una transferencia, sigue siendo una importación temporal, por lo cual está sujeta a regulaciones a las reglas generales de comercio exterior y al decreto IMEX. Cumplimiento de estancia legal, se debe registrar la afectación al control de inventarios y llevar el, el conteo de la estancia legal, el plazo legal de permanencia y cumplimiento de todo lo que establece la regla 4321. Para nosotros comprobar la transferencia, la regla 4321 nos dice que debemos de registrar la afectación al control de inventario, elaboración del CFDI, el comprobar el traslado de la mercancía. Aquí es, si contratas un servicio de transportación, pues te debe de emitir tu cartaporte
Debe de haber, dependiendo a dónde se traslade, pues también debe de haber un listado de mercancías, un packing list. Tiene que haber, si el transporte, nosotros tenemos servicio de transporte propio, si el cliente tiene servicio de transporte propio, pues tiene que haber incurrir en gastos como una compra de gasolina, tenemos la salida del almacén, el preparar la mercancía para su traslado, la orden oye, voy a trasladar la mercancía. Ah, ok, la tengo lista para mañana. Para eso nosotros emitimos las facturas, el pedimento, las entradas y salidas del almacén, lista de empaque, entre otros orden de envío. Puede ser una orden de envío, una orden de compra, correos electrónicos. Las riesgas y condiciones. Como bien decíamos, las importaciones temporales a través de una transferencia aún deben de cumplir los plazos. Los plazos se reducen a 6 meses para quien recibe, exceptuando algunos supuestos como es las mercancías importadas a través de empresas certificadas en la modalidad de operador económico autorizado. Otras contribuciones, pues tú adquieres la obligación de esas mercancías están internadas temporalmente. Las obligaciones continúan de pago de contribuciones, están en un diferimiento dependiendo del destino, si se cambian de régimen, si se retornan, dependiendo del origen, se va a pagar contribuciones. Entonces, el tú importarlas, recibirlas a través de transferencia, ya estás adquiriendo esa obligación. Dentro de no llevar un control correcto de estas transferencias, un control en general documentales que acrediten estas transferencias, podemos tener ciertas consecuencias, como lo estábamos mencionando anteriormente, el que la autoridad después de una revisión te determine que no fueron retornadas. Aquí es importante señalar que un pedimento de exportación clave uno se entiende que tú ya cumpliste con el retorno de las mercancías y adquiere esa obligación de retorno quien la recibe. Entonces, al no a poder acreditar esta exportación documentalmente, pues entenderá que no tienes el retorno. Mencionábamos la parte de tú adquieres la obligación de las contribuciones que deberán pagar esas mercancías por la importación, por lo tanto, pues te harás acreedor a un crédito fiscal si no acreditas ese retorno. Tenemos las sanciones que de entrada son multas por todas estas omisiones. Y estas sanciones se pueden llegar más allá, como es la cancelación de los programas por los cuales tú tienes derecho a estas importaciones, como es el programa IMEX, exenciones de impuestos, como es la certificación de IVA o de IEPS, en su caso. ¿Lo que se requiere con esta materialidad? De manera general, nos requieren la adquisición del bien. Que tú también, a la hora de tramitar tu IMEX, la autoridad te pide una capacidad instalada. Te pide incluso una proyección de maquila o de servicios prestados a un periodo. Entonces, esta adquisición del bien, tú tienes que tener tanto capacidad de almacenamiento de la mercancía importada como capacidad de producción y los activos fijos para la manipulación o maniobra de esta mercancía. De manera general también nos pide, oye, ¿cuál es el medio de transporte para la entrega material? Ya sea un transporte propio en el que incurres en gastos, ya sea de incluso reparaciones, gasto de combustible, o si es rentado, pues tener presente que debemos de solicitar el CFDI, el pago de la mercancía, adminicular descripciones de mercancía para vincular con pedimentos o facturas. Nosotros afortunadamente hemos tenido casos de éxitos donde se logra acreditar por qué, cómo se vincula a la mercancía importada temporalmente con nuestro proceso productivo, quién la recibe, cómo se gestiona la entrada al almacén.
a dónde se dirige, cuál es el área de producción, cuál es el área de producto terminado, cuál es la salida del almacén. Los documentales, nosotros hemos sugerido, establecido a nuestros clientes estos documentales de entrada y salida del almacén. Aquí es importante que esta entrada y salida del almacén eh, acreditemos que es revisada por un empleado de nuestra empresa, se acredite que la descripción de la mercancía, la fecha de entrada, igual y qué placas o qué transporte recolectó la mercancía. Es muy importante los datos que nosotros generamos en esta entrada y salida del almacén, que a su vez se debe de afectar el control de inventarios. Para la entrega material de las mercancías, tal vez establecer personal que solo está autorizado para la salida del almacén, algunos sellos, firmas autorizadas, estos controles que sirvan como acuse y recepción de la mercancía, como acuse de entrega y recepción de la mercancía. Facturación de servicio de maquila. En algunos casos tenemos empresas que reciben ya sea para el servicio de maquila de mercancía o solo el servicio de almacenaje, custodia y distribución de la mercancía. En ambos casos, pues, se debe tener claro bien el contrato de maquila, establecer conforme a nuestro programa IMEX autorizado, establecer estos servicios que se van a realizar, que se van a brindar y tener el contrato claro. Tener el registro contable, este contrato de establecer los precios mensuales por el servicio que prestamos. Estas afectaciones de los precios cobrados deben de llevarse a cabo de manera contable y la documentación soporte que se debe tener como es la facturación mensual del servicio y a su vez el pago que se identifique en una comprobante de transferencia o se identifique en el estado de cuenta y como lo hemos venido mencionando, las descripciones tal vez ya deben de ser un poco más analíticas y vincular el pago de factura tal, pago de cartaporte número tal, pago de pedimento, pago del servicio de almacenaje por los pedimentos tramitados en enero o servicio de maquila por el servicio de esta semana o por el servicio de estos insumos para que se puedan vincular entre los documentales. Dentro de la salida de almacén nosotros sugerimos, dentro de otros documentales puede haber la orden de envío, la orden de compra, nombre de quien solicita estas órdenes, nombre de quien recibe, recolecta la mercancía, personal que llevó a cabo la carga, el despacho de la mercancía, datos del medio de transporte, quién igual viene el conductor, el medio de transporte, si nosotros tenemos varios servicios de transporte, cantidad de tarimas o peso, cantidad de piezas, la descripción de la mercancía, las listas de empaque. Como mencionaba, cuando nosotros realizamos estos controles hay veces que por la operación las empresas dan por hecho o son confiadas entre sí y ya no validan o no tienen estos controles documentalmente de qué descripción de mercancía, qué mercancía me llegó, qué descripción, en qué cantidades, en qué unidad de medida. Existen los errores humanos, por lo tanto, sí se sugiere que siempre sean validados, se generen estos documentos donde se señale el cliente, el domicilio, ya sea de recepción o de destino, remitente, descripción de la mercancía, vehículo transportista, todos estos documentos como entrada y salida del almacén, lista de empaque, orden de envío, orden de compra, que igual sean coincidentes en estos datos mínimos. La factura de exportación en las operaciones de transferencia es obligatoria. Cuidar los requisitos legales que se establecen en la 5.2.6 de las reglas generales, en la que también establece las leyendas fiscales, si la mercancía fue de enajenación, si la mercancía fue de transferencia, también te obliga a señalar el número de autorización de IMEX, el número de autorización de IMEX de quien recibe, en su caso que cuando se refiere a un proveedor nacional, el RFC. Y en el caso de
una operación entre residentes en el extranjero, el documento equivalente. ¿Qué hallazgos comunes nosotros hemos encontrado? En algún caso, en un caso que nosotros llevamos, tenían implementado un control por medio del sistema. El sistema generaba la orden de envío, se alimentaba la recolección de la mercancía y el envío, por medio del sistema también se validaba que ya se había enviado la mercancía. El sistema, la recepción de la transferencia, cuando recibía, se validaba la información y te acusaba de recibido. Entonces ya el sistema te generaba un acuse de entrega y recepción de mercancía. ¿Qué pasa si estos sistemas fallan? Pues nosotros sugerimos el uso de correos electrónicos, también tener una alternativa de documentos físicos. O sea, es tener alternativas, tener cuando falla algo, cuando la operación es diferente, cuando surge una situación atípica que mueve todos estos controles que tenemos, también tener alternativas. Dentro de también nuestros hallazgos en las revisiones que nosotros realizamos a nuestros clientes, encontramos operaciones de transferencia no registradas correctamente en el reporte de entrada, en nuestro sistema de control de inventarios. Ha habido casos que hemos tenido donde es incongruente la mercancía que se recibe o que se importa porque no se vincula con tu proceso productivo, pero tal vez ahí ya nosotros establezcamos la relación. Puede ser que, ¿sabes qué? Por esta ocasión fue un requerimiento especial del cliente en el que me pidió que adhiriera al producto terminado tal mercancía, tal insumo. Tener cuidado de que esas mercancías sean autorizadas, se vinculen con nuestro proceso productivo y que tengamos manera de la actualización del billete de materiales para poder comprobar la integración y el uso debido de estos insumos importados. Claves de pedimento mal aplicadas. Hay veces que nosotros hemos en nuestros preventivos detectado retornos de mercancía con una clave de pedimento A1, ¿no? Cuando se refiere a exportaciones definitivas y no se refiere a un retorno de mercancías importadas temporalmente. Tener cuidado con el uso de claves. Para eso nosotros siempre sugerimos el servicio de auditorías mensuales preventivas, en el que se detecten todos estos hallazgos sin necesidad de estar en una auditoría ya por parte de la autoridad. También estos reportes preventivos también te cuidan la estancia legal de la mercancía, el decir, hoy estamos próximos al vencimiento de esta mercancía, estamos próximos a que se vence el plazo legal. ¿Qué sugieres hacer? ¿Un cambio de régimen? ¿El retorno de la mercancía? A lo mejor hay mercancía que salió defectuosa y que no le dieron de inmediato el destino de retorno o la devolución y está ahí presente, ¿no? Entonces recordar esta mercancía porque sigue ahí. Va a ser un caso de devolución por no pasó calidad o defectuosa. Entonces tener presente esa parte de siempre puntual a la temporalidad de la mercancía de estancia legal. Los FDIs, el llenado correcto de los FDIs, el uso correcto de las leyendas en el supuesto en que estamos aplicando, la, la declaración del número de autorización del programa IMEX, el número correcto. Hay veces que si no es automatizado, se teclea mal un número, se teclea un número diferente, se confunde con un número incorrecto. La falta de evidencia en la operación, en la entrega material del bien, si a alguien se le pasó por una operación, si no tenemos la evidencia, pues recolectarla. Si se erróneamente, por un error involuntario, se
se vinculó con otra operación y entonces está en el archivo de esa operación, electrónico o físico de otra operación que no corresponde, revisar este tipo de documentación que realmente siempre esté presente para siempre estamos expuestos a que la autoridad llegue en cualquier momento. Y en caso de que no estén establecidos estos controles y que haya una nula documentación, tal vez por la confianza, el exceso de confianza entre relaciones comerciales, o falta de control o la operación, se sugieren, entonces vamos a establecer ciertos controles de entrada de mercancía, recepción de mercancía, traslado de mercancía, acuse y entrega de mercancía. Con ello, ¿qué tenemos? En ocasiones nos ha sucedido que podemos ver que el anexo 24 está alimentado correctamente. Reconoce las entradas, reconoce las salidas, se vincula insumo con producto terminado. Sin embargo, no tenemos los suficientes controles para acreditar materialidad. ¿Qué lleva a la materialidad? La material, pues, no hay una normatividad que nos explique qué documentales acreditan la materialidad. Sin embargo, y aparte, la autoridad últimamente se ha habido una pronunciación por parte de la que la autoridad a veces te requiere ciertos documentos, pero en tu operación tú no estás obligado a generar ciertos documentos. Tú estás obligado a generar los documentos que tu operación conlleve. Tú recibes la mercancía, no siempre se tiene un almacén porque a lo mejor tú recibes mercancía y enseguida la trasladas a tu cliente o o va directo. Si no hay un almacenaje, tienes que en tu proceso productivo establecer el por qué no hay un almacenaje. Para acreditar materialidad, no hay una lista de documentos. Tu operación va a determinar qué documentos generas. Hay supuestos en los que tu anexo 24 cumple perfectamente, pero no a materialidad. Hay supuestos en que tu anexo 24, tal vez por una omisión en una actualización, no cumpla, pero materialmente el traslado, la recepción de la mercancía, el traslado, el acuse de recepción de la mercancía lo cumplas. Pero si son dos partes que una está condicionada a la otra. Debes de cumplir con ambas partes, anexo 24 y materialidad. El anexo 24, nosotros al recibir es importante hacer las afectaciones de estas importaciones. Las entradas y en un momento oportuno, este momento oportuno ahora con la nueva normatividad nos dan 24 horas, 48 horas. La autoridad tiene acceso y él conoce la autoridad tiene acceso a tus pedimentos, ahora ya tiene acceso a tu control de inventarios, entonces hace un match entre sistemas y tu control de inventarios. Entonces es importante hacer las afectaciones correspondientes en un momento oportuno. Afectar las entradas, afectar las salidas. Estos reportes deben de estar bien adminiculados con la mercancía y con la documentación, como es número de parte, descripción correcta de la mercancía que se pueda ligar a esta factura, la cantidad de mercancía, la unidad de medida, entradas correctas. Nosotros en nuestros servicios de auditorías preventivas o de auditorías a nuestros clientes hemos encontrado pedimentos no registrados, pedimentos que se registran con una fecha de entrada diferente y que esto puede afectar al descargo de mercancías en la temporalidad legal. He encontrado cantidades de mercancía incorrecta o duplicidad de en el registro de entrada de esta mercancía, que conlleva que tú tengas que hacer un doble descargo o un sobredescargo de pedimentos de descargo. Es importante llevar un control de la temporalidad que la mercancía debe de estar en territorio nacional por plazo de estancia legal. Los saldos que tienes, estos saldos pendientes, tenerlos bien identificados. También llevar un control correcto de activos fijos. Los activos fijos, si bien tienen una estancia legal por lo que dura
Programa IMEX, pues también tienes que tener justamente esta temporalidad larga, a veces provoca que la documentación sea de 30 años, 15 años, 20 años y no la tengamos bien identificada. Sabemos que es documentación que no se utiliza, pero tenerla bien identificada, corroborar que esté clara, que esté legible, a su vez las maquinarias en estas placas donde le identifican individualmente como números de serie, como modelo, como origen, que sean legibles, cuidar toda esa parte de estas importaciones temporales. Esto previendo alguna auditoría por parte de la autoridad. ¿Por qué la autoridad pone énfasis en este tipo de revisiones? Porque se ha detectado mercancía que se traslada indebidamente con un domicilio a un lote baldío, se traslada sin una. Evidentemente hay enajenación de mercancía, tenemos el antecedente de los FDIs, los EFOS y los EDOS, operaciones ficticias. Entonces, esto como que lo quieren trasladar a a las operaciones virtuales, a los pedimentos virtuales, en el que acredítame fehacientemente que llevaste a cabo la operación, que yo te doy la facilidad de hacerlo ya entre particulares, entre importador y exportador. Ya no me tienes que me tienes que llevar la mercancía a la aduana y que yo tenga la posibilidad de verificar, pero si yo te doy esa facilidad, me tienes que acreditar que la operación se llevó a cabo. Como bien mencionamos anteriormente, el pedimento ya no es suficiente, tienes que acreditar con documentales adicionales. ¿Qué son estos documentales adicionales? Contratos, las cartaporte, packing list, todo lo que se genere en tu almacén, en tu traslado y en la recepción. Este uso indebido de operaciones, pues se traduce en una enajenación de mercancía. Esta enajenación de mercancía, pues es desleal, ya que reduce costos, se vende, afecta al mercado nacional. Por lo tanto, la autoridad pone énfasis en este tipo de operaciones, ha puesto el ojo en decir, vamos a tener cuidado con estas operaciones. La autoridad ya en actos de fiscalización de mercancía importada temporalmente, ya no revisa el plazo de estancia legal únicamente, el destino legal previsto en normatividad, sino también te revisa la materialidad. Para eso es que estableció el artículo 50 y estas facultades las tiene conforme al artículo 59 del Código Fiscal y las reglas de comercio exterior. Nosotros, ¿qué sugerimos como controles clave? Como mencionamos anteriormente, llevar a cabo un estricto control en tu inventario, que son reconocer las entradas y las salidas, las afectaciones, los consumos, si hay mercancía en almacén, si hay mercancía en proceso productivo, si hay mercancía ya en un inventario de producto terminado y próximo a exportarse. Tenemos que tener muy cuidado en este control. Los inventarios actualizados. Si es importante hacer la afectación de inmediato, como bien decíamos, la autoridad y conocemos, la autoridad ya tiene acceso a a nuestro control de inventarios. Ella sabe cuando importamos, ella sabe cuando exportamos y también nosotros en nuestro almacén, si está en proceso productivo o si está en producto terminado, ya incorporada esta mercancía importada temporalmente. Tenemos que tener bien claro nuestro en nuestro proceso productivo, el transporte que se utiliza. Si dependiendo del destino de la mercancía, pues se ocupa un transporte terrestre, un transporte a lo mejor en tren, con un manifiesto, y si es en tren, pues se debe tener un manifiesto, un conocimiento de embarque en caso de incluir transporte marítimo. En transporte terrestre, pues la cartaporte hoy en día ya es obligatoria. En transportes locales, si bien es cierto, a lo mejor no se generan estos transportes informales, no se genera una cartaporte, pero también podemos acreditar con el registro contable, el pago del servicio, contratos.
es importante también llevar todos estos contratos, estas obligaciones, también dar cumplimiento. Muchas veces estos servicios informales no te quieren expedir una carta aporte, el trayecto es muy corto, pero ya estamos obligados. Hay que cuidar esa parte. Nosotros también hemos detectado que a veces la normatividad te da los supuestos en los que puedes ocupar estas operaciones virtuales y debes de encuadrar tu operación en la clave correcta. Si tú importas temporalmente para elaborar un producto determinado y posteriormente la vas a transferir también, o si tú recibes y dices, ya la recibí a través de una operación virtual, venía importación definitiva, pero yo ya se va a quedar esta mercancía para consumo nacional, pues para eso también existen las claves B5. Encuadrar bien nuestra operación en las claves correctas. Documentación soporte, sí, en las operaciones virtuales es obligatoria el CFDI, ya sea por una enajenación entre residentes. Si es entre residentes en el extranjero, pues está el documento equivalente y tiene sus requisitos. Si es un CFDI porque una empresa IMEX nacional o un proveedor nacional le vendió a un residente en el extranjero o le transfirió a otra empresa IMEX, tenemos el CFDI de enajenación o de traslado. Y cuidar mucho las leyendas fiscales. En estas leyendas fiscales debe de ir número de programa IMEX, número de autorización, en qué concepto se encuadra. De las recomendaciones, la autoridad le da mucho peso a registros contables. Los registros contables deben de ser preferentemente analíticos, en las que nosotros podamos ver que el documento coincide con el asiento contable, los registros, la afectación del pago, el CFDI correcto. Muchas veces hemos visto que se hace un CFDI global, ¿no? Todo el día o todo el mes, la semana, y incluye varias operaciones de traslado. Entonces, pues tener bien identificadas o en la descripción marcar cartaporte número tal, corresponde a la cartaporte número tal, corresponde a la factura número tal, tener bien claro para que la autoridad también le facilite, nosotros con el paso del tiempo podamos recordar correctamente y adminicular esta documentación. La factura de la factura de comercial de exportación es vital, es necesaria, es una obligación ya establecida en reglas y también para hacer el trámite del pedimento de virtual. Nosotros, aquí me gusta hacer un ejemplo de cuando tú compras algo en línea, si compras más de una cosa, cuando lo recibes, tú haces un listado, ¿no? Validas, vas palomando todo lo que recibimos. Nosotros establezcamos esos controles. Nosotros siempre sugerimos a nuestros clientes que establezcamos estos controles. Lista de empaque, que hagamos un packing list donde verifiquemos descripción de mercancía, cantidad de mercancía, unidad de medida de mercancía que se vincule con el pedimento, que es el documento que nosotros queremos acreditar la materialidad. La remisión de la mercancía, esta si se hace por factura, si se hace en varias remesas, que cada operación, si la empresa decide hacer documentos por cada operación, esta debe de acreditarse fehacientemente, tener bien identificada cuáles corresponden a cada pedimento. Recordemos que en el pedimento clave B1, en una transferencia de mercancía, solo se debe de integrar mercancía que provenga de un solo proveedor y que vaya a destino de un solo cliente, por lo cual documentalmente pues no debe de haber esa revoltura. La afectación contable es muy importante, se debe de registrar entrada, salida del almacén, gastos en que incurrimos, CFDIs y los pagos. Nosotros también tenemos que tener bien claro quién recibe la mercancía. Hay veces que la propia confidencialidad no nos permite investigar más allá de cuál es el destino final de la mercancía. Sin embargo, pues incluso las reglas te obligan a pedir el registro
IMEX de la mercancía, del empresa que recibe las mercancías, datos del destinatario, domicilio de entrega, tener nosotros, cuidar esa parte de con quién nos relacionamos comercialmente y los afectaciones al anexo 24. El recordatorio, como bien dijimos, la correcta generación de reportes. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay hay ocasiones en las que visiblemente en sistema se observa un registro correcto en cantidades, todas las operaciones. Sin embargo, la autoridad cuando te lo solicita, hay veces que se hace la extracción y no se hace la extracción completa de esta información. Entonces, verificar que la generación de estos reportes de entradas, de salidas, hacer constantes verificaciones, ya sea mensuales, bimestrales, semestrales, verificación del match con tus operaciones y la actualización de estos reportes. Validación de nosotros también tenemos que tener presente siempre el periodo de estancia legal. Cuando el cliente elabora un producto terminado, tenemos que tener presente el billete de materiales. El billete de materiales sí se debe de generar por cada insumo que tú importes y por cada producto terminado que tú elabores. Esta actualización debe ser constante porque regularmente a veces cambia el producto, se actualiza la fórmula en que se hace el producto terminado y se incorpora un insumo nuevo o si se sustituye un insumo, tiene que haber una actualización de billete de materiales. Recordemos que la autoridad tiene hasta 5 años para para tener una revisión y nosotros debemos de estar presentes. Tenemos que tener actualizado ese billete de materiales, pero también el histórico. En su momento se importó este insumo con este número de parte y aquí se ve reflejado en mi billete de materiales. De tal fecha se realizó un cambio y aquí está la nueva número de parte o nuestro producto terminado cambió. Tener presente todas esas modificaciones que se deben de hacer en el momento. A veces la operación nos rebasa o nos gana, pero sí tener cuidado porque estas omisiones en el registro, en tener actualizado el billete de materiales, el corregir información errónea nos pueden costar un crédito fiscal o que no se acredite, no se pueda vincular la mercancía física con documentalmente. Con esto resumo ya en esta parte que lo hemos venido igualmente reiterando en varias sesiones de capacitación con ustedes, que es precisamente, pues bueno, tener en cuenta que la supervisión que hace la autoridad hoy por hoy es mucho más técnica, la validación y el cruce de información que se realiza, ya lo realiza de manera, con el uso de estas herramientas tecnológicas y también, ya lo decía, ¿no? Utilizando, lo hemos escuchado bastante, algoritmos de inteligencia artificial para clasificar a los contribuyentes por grado de riesgo. Con esto, evidentemente, también implica una mayor vigilancia a las empresas que cuentan con programa IMEX, a las empresas que realizan operaciones bajo estos programas sectoriales y, pues bueno, evidentemente también a quienes tienen certificación de IVA-IEPS, ¿no? Que es un tema vinculado a esta supervisión intensiva. Ahora, ¿cuál es dentro de este cruce o si no lo hemos, si alguien de ustedes no había estado en los jueves anteriores, dentro de esta perspectiva, lo que nosotros vemos que ha cambiado en cuanto hace a las revisiones que hoy por hoy se realizan ante las que se realizaban antes sin el uso de tecnologías, inteligencia artificial, es la conciliación que la autoridad puede hacer de manera mucho más ágil en cuanto hace a la información contenida en anexo 24 y 30, incluyendo información contable, ¿no? Que se vincula a registros que evidentemente se trata de información que va también incluida en estos anexos 24 y 30, como puede ser activo fijo. Por otra parte, y de lo que nos toca hablar hoy, el tema de la trazabilidad real y continua de cada mercancía. Pero bueno, dejar aquí como reflexión que hoy por hoy la autoridad, en particular el Servicio de Administración Tributaria,
tiene un enfoque mucho más automatizado, predictivo, mucho más preventivo también, y por tanto las supervisiones que realiza son mucho más técnicas, son mucho menos documentales pues evidentemente partiendo de estos cruces ágiles que le permiten tener una mayor perspectiva del comportamiento del contribuyente. En esto, al derivar, por ejemplo, la detección de situaciones atípicas de cumplimiento, de situaciones donde hay un patrón inusual o inconsistente en cuanto a la conducta de cumplimiento del contribuyente, se, se pone al contribuyente en un esquema de supervisión focalizada que implica desde el inicio, como ya lo decía, la emisión de cartas de invitación, la emisión de requerimientos o inclusive las invitaciones para atender programas de vigilancia profunda. En otros temas escalan a supervisiones extraordinarias, ya sea visitas domiciliarias o inclusive el inicio del procedimiento de cancelación de la certificación de IVA-IEPS, la negativa de renovar la certificación de IVA o inclusive la inclusión en listas internas de observación intensiva por parte de la autoridad. Lo importante aquí es, pues evidentemente, saber que no hay un aviso previo en cuanto a esta revisión. Ya sabemos para quienes cuenten con certificación en el esquema integral de certificaciones, que dado esta nueva obligación que se adicionó al apartado C del anexo 24, las empresas hoy por hoy comparten información en tiempo real de la situación que guardan sus operaciones de importación temporal, sus operaciones vinculadas al programa IMEX en nuestro sistema de control de inventarios. En ese sentido, pues la autoridad está realizando revisiones de manera masiva, muchas veces dejando por fuera la percepción del contribuyente, dejamos pasar el tema de saber que es una realidad que estamos siendo fiscalizados sin antes nos llegue un requerimiento de información. A continuación vamos a dar unos casos prácticos para que hemos visto que nos han tocado manejar, donde la autoridad ya dentro de de la solicitud de la orden nos pide acredite la materialidad conforme a la establecido en la regla 4321. Recordemos que hay dos fundamentos para acreditar materialidad. El 59 fracción novena, que se refiere mayormente a pedimentos de retorno al extranjero. Y la regla 4321, que se refiere a transferencias de mercancías. Tenemos un caso en el que nos llega en el que ya la autoridad solicitó la información, no le presentan toda la documentación que requiere para acreditar la materialidad y se emite un oficio de observaciones. Este oficio de observaciones pues ya es un presente de decir, estas son las observaciones que yo encuentro, si no me acreditas, continúa un crédito fiscal. Aquí podemos ver que se refieren a pedimentos clave IN, en el que piden el destino final de la mercancía, sea a través de pedimentos clave RT o pedimentos clave B1. Aquí podemos ver el uso por parte de la autoridad del fundamento legal del Código Fiscal de la Federación. Esto, como mencionamos, es para pedimentos que regularmente son retornado, clave RT, mercancía que es retornada al extranjero. Estas revisiones de materialidad no solo se acota a revisiones de escritorio, sino también a visitas domiciliarias. Aquí tenemos un ejemplo de una solicitud plasmada en acta en el que nos pide que las transferencias se debe de acreditar ya no solo el retorno de la mercancía, sino la materialidad y su fundamento legal, la regla 4321. Aquí tenemos otro ejemplo, son diversos casos, diversos supuestos que nosotros hemos llevado. Estas, recordemos y pongamos claro todo lo que puede pasar cuando la autoridad te rechace la materialidad de la exportación.
podemos incurrir en un crédito fiscal que va desde la omisión de contribuciones al comercio exterior, como es el impuesto general de importación, el cobro del impuesto al valor agregado en caso de no haberse pagado, la omisión del derecho de trámite aduanero, la actualización de estas contribuciones. Digo, hay más contribuciones que puedes caer en el supuesto, como el IEPS, los recargos de estas contribuciones, multa por la omisión de contribuciones. Al haber una transferencia de mercancía, pues realmente no hay una regulación y restricción arancelaria o quien te revise ese cumplimiento. Por lo tanto, se entiende que no diste cumplimiento a esas regulaciones y restricciones no arancelarias, generando la multa. Multa por la omisión en el retorno de las mercancías. Si tú realmente entregaste esas mercancías y la autoridad determina que no, pues tú ya no tienes esa mercancía. Por lo tanto, dice, no me retornaste las mercancías, ¿qué implica? Que esas mercancías pasan a propiedad del fisco federal. Ya no las tengo. Te voy a cobrar el valor comercial de las mercancías. Es importante tener bien claro todas estas afectaciones y que una falta de control de mercancía desde el arribo, la estancia, el traslado y la recepción, el acuse de recepción, toda esta estancia de nosotros somos responsables, sí tiene que haber un control. No obstante, el crédito fiscal, que ya señalado los conceptos en el que puede derivar, vienen sanciones desde baja del padrón, cancelación de los programas que te dieron beneficios como es IMEX, certificación, y en caso de que ya se determine un crédito fiscal, pues el cobro coactivo, un embargo de tus bienes, un aseguramiento de cuentas y todo esto derivado de falta de control. Hay que tener cuidado y tener bien claro las sanciones a donde podemos llegar. Ya se mencionó con anterioridad que hasta un delito fiscal podemos incurrir, dependiendo las circunstancias, como es el monto, el tipo de mercancía. Y de manera general, pues los riesgos es omisión de contribuciones, los riesgos de este no acreditamiento de materialidad, pues vamos a incurrir en omisión de impuestos, que salida de dinero, si llega y no tienes previsto todo este control, toda esta materialidad y llega un crédito fiscal, pues salida de dinero de la empresa, ¿no? ¿Qué tanto te va a afectar ese crédito fiscal que a veces son impagables o inimaginables o que ya involucran valor de mercancía, ya no solo ganancias, sino valor de mercancía y que se elevan bastante? Multas y sanciones, ya mencionamos las multas por omisión de contribuciones, por incumplimiento de regulaciones y todas las restricciones como es la cancelación de tu IMEX, tu baja del padrón, ya no vas a poder operar, tus pérdidas de tus programas como es el IMEX, la certificación, beneficios que tienes, incluso retención del IVA. A la retención del IVA veíamos las operaciones de transferencia clave B5, en el que un supuesto de aplicación es quien recibe cambia de régimen la mercancía, tener bien claro que es una enajenación, que a veces la entrega material, como se da en territorio nacional, ya encuadramos en la enajenación y si la mercancía la adquirió un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, quien recibe está obligado a la retención de este IVA. Entonces, tener cuidado con ese tema, las sanciones por el no retorno y el delito, y que podemos incurrir en un delito fiscal como es el contrabando equiparado. En recomendaciones, a lo largo de la presentación hemos visto varias recomendaciones, pero voy a resaltar algunas de las que posiblemente ya se habían comentado y como parte de las recomendaciones que nosotros vamos integrando a lo largo de la atención de procedimientos de fiscalización, que es parte de nuestra especialidad, y también la implementación de auditorías preventivas. Ya en el tema del anexo 24 lo hemos reiterado bastante en cuanto hace al control debido de la información, alimentar el control de inventarios con información actualizada, más aún que está siendo verificado por parte de la autoridad. Y por otra parte, platicábamos de la integración de expedientes no solo electrónicos, sino también documentales, donde se contengan todos estos documentos que estuvimos repasando, que son esenciales para poder acreditar la materialidad.
Sin estos documentos no vamos a poder enfrentar un acto de fiscalización enfocado al rubro de materialidad. Sí son imprescindibles y se deben de agregar como parte del fortalecimiento de los documentos que estamos integrando a nuestros expedientes electrónicos, incluyendo, como ya lo comentábamos, contratos, que es donde mayormente existen discrepancias en la información. Igualmente, dentro de esta parte de control documental, debemos tener en cuenta la revisión y el soporte del activo fijo, de los soportes que acrediten el uso o goce del domicilio donde llevamos a cabo nuestros procesos productivos, nuestros servicios, que se encuentra registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes y Secretaría de Economía. Todo esto debe coincidir de manera armónica. Recuerden que también con la información que anexamos en nuestros sistemas en cuanto a los domicilios y altas de domicilios que se tiene donde opera la empresa, y estar verificando que los contratos se encuentren vigentes, que cuenten con las firmas. A lo mejor el tema, por ser documentos de elaboración propia del contribuyente, los contratos o entre partes privadas, son documentos que aún si se detectara que no estuvieran renovadas en un supuesto de procedimiento de fiscalización, ya tienen alguna discrepancia o se detecta alguna irregularidad en el contrato, se pudiera a lo mejor hacer un adendum, pero a veces nos hemos encontrado con que ya no hay relación con el arrendador o ya no hay posibilidad de que se obtenga una firma que hubiera sido esencial en un documento retroactivo, ¿no? Entonces sí es importante lo mejor tenerlo pues actualizado, identificando, como comentábamos, en toda esta integración del expediente electrónico, toda la información que va vinculada al respaldo físico, tanto físico y digital, que acredite la trazabilidad y la materialidad de las operaciones, desde la adquisición de las mercancías hasta su salida, bueno, la adquisición de las mercancías, la entrada al país, luego la implementación de procesos productivos y de servicios, y por último la salida a través de la exportación virtual con sus respectivos soportes de traslados o transportes en el caso de que hubiera existido, ¿no? Y previo a esto, pues evidentemente, previo a la ejecución del proceso de servicios o productivo, también el tema de poder acreditar el almacenamiento físico de las mismas. Esto es muy riguroso porque realmente la autoridad sí, en un acto de fiscalización, sí revisa de manera muy minuciosa que toda la información coincida. También hemos detectado, platicábamos de las hojas de entrada y salida de almacén, que son un documento también elaborado por la empresa. Muchas veces, tomando en cuenta que son operaciones muy robustas, que son revisiones muy robustas por un número de operaciones muy alto, digo, nos han tocado de 4, 3,000, 5,000, 10,000 operaciones, no sé, poder integrar uno a uno una operación, y sabiendo que una operación se puede convertir en más operaciones, se vuelve realmente retador el poder integrar toda la documentación dentro de los plazos de visita. También hay que recordar, y no lo comenté, digo, lo vamos a repasar en los cambios fiscales y aduaneros, hay una reforma interesante en Código Fiscal con la que se elimina la facilidad que se tenía hasta este año de exentar o eximir al contribuyente el recurso de revocación de la garantía del crédito fiscal. Normalmente, bueno, hasta hoy se emite una resolución en procedimiento administrativo, de una revisión de gabinete, supongamos, y ese crédito lo podemos impugnar en las instancias de recurso de revocación, juicio de nulidad y amparo directo. Sin embargo, en el recurso de revocación, que es una instancia optativa y la resuelve el mismo Servicio de Administración Tributaria, se tiene la posibilidad de acudir al recurso sin necesidad de garantizar o pagar el crédito. Esto para efecto de que no se sigan gestiones de cobro o ejecución del crédito, que el recaudación no nos esté solicitando el pago del crédito, y por tanto que esto no impacte a padrón, certificación de IVA, etc. Con la reforma se elimina esta facilidad de recurso de revocación, lo que va a obligar a la empresa a accionar una vez teniendo un crédito fiscal de manera inmediata. ¿Por qué? Porque una vez emitido el crédito se encuentra firme para cobro, y estaríamos bajo esa inmediatez de tener que garantizar. No se ha aprobado esta reforma, es una propuesta que se tiene dentro del paquete económico, pero es importante tenerlo en cuenta porque cambia un poco la estrategia al momento de estar
ya en una etapa de impugnación, que evidentemente, pues bueno, puede impactar de manera más inmediata un tema de flujo, ¿no? A la empresa si se tiene un crédito fiscal. De ahí tomar en cuenta el contexto actual en materia de delitos fiscales, el contexto en cuanto a las reformas que se avecinan, tanto fiscales y aduaneras, para poder implementar de manera adecuada estrategias de defensa que sean viables y nos lleven a resolver un resultado favorable dentro del procedimiento administrativo. Y bueno, disminuyendo cualquier contingencia al menos impacto posible, ¿no? Al contribuyente. Y bueno, aquí también sugerimos hacer mapas de procesos en cuanto hace a la integración de toda la documentación y sobre todo nos hemos encontrado con clientes, empresas que manejan diferentes tipos de operaciones virtuales. Cada una tiene un proceso diferente, inclusive partiendo desde el tipo de cotero que se utiliza en la operación, y eso da como resultado que cada mapeo de proceso sea diferente y los documentos que se estarían integrando serían diferentes. Nosotros lo que hacemos preventivamente es crear manuales y lineamientos sobre cada uno de los procesos de las operaciones virtuales para poder identificar qué tipo de información se debe integrar al expediente por rubro de operación, ¿no? Ya el tema de la conciliación entre la información de la anexo 24 y 30 lo hemos reiterado bastante. En general también un checklist de obligaciones en cuanto a hacer todas las claves de pedimento virtuales si se llevan a cabo. Y bueno, inclusive también de los FDIs que tiene la empresa por virtud, que tiene que emitir la empresa por virtud del tipo de sus operaciones. Igualmente, bueno, ya platicaba Gustavo el tema de la retención, que es un tema muy auditado también a la par de la materialidad, el tema de la retención de IVA en operaciones virtuales, y que nuevamente está viniendo acompañado también, ¿no?, de esta clase de actos de fiscalización. Igualmente, por ahí revisar sus políticas en cuanto a ese cumplimiento fiscal de estas obligaciones con su área de impuestos. Y como siempre lo venimos reiterando, y más allá de un comercial, es una recomendación que es necesaria hoy por hoy la implementación de auditorías preventivas, ¿no?, ya sea realizadas por externos o realizadas por el propio equipo interno de la empresa, donde sí se verifiquen de manera adecuada los rubros más complejos, los rubros que son más auditables. A lo mejor no es posible el poder cubrir el 100% de todas las clases de inconsistencias que se pueden dar, no tan solo un pedimento nos puede arrojar más de 300 supuestos de inconsistencia, pero sí abocarnos a poder cubrir los rubros que son muy contingentes, los rubros que son muy complejos y que generan todas estas clases de consecuencias que hemos venido comentando. Y bueno, aquí también generar matrices de riesgo, evidentemente pudiendo integrar por grado de impacto, por grado de gravedad, el tipo de riesgos fiscales que se puedan dar en cada tipo de operación, y eso parte del análisis en estas auditorías preventivas. La capacitación como tal, el personal, vienen muchos cambios, la materia aduanera y fiscal son sumamente dinámicas, cambian todos los días y evidentemente esto también invita al contribuyente a tener que estar actualizado para cumplir de manera adecuada con las obligaciones que se van o modificando o adicionando a nuestro perfil fiscal o de comercio exterior.